Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Bienvenidos ya a Curso Bíblico. Estamos con el Padre Roberto Armas, Agustino Recoleto, quien nos acompaña a una nueva enseñanza hoy. ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo está? Buenos días, Yesenia. Buenos días a radio oyentes. Buenos días a todos. Hoy hablaremos, de la primera carta ya a los Corintios. Ya hablamos el otro día de la carta de San Pablo a los romanos. Hemos comenzado ya con cartas de San Pablo y esta vez tenemos una carta muy importante, de las más importantes, que es la primera a los Corintios. Muy bien, Padre Roberto Armas, iniciamos con una nueva enseñanza, analizando y conociendo más la Biblia, y tratamos sobre la primera carta a los Corintios. ¿Cuáles son los destinatarios y las circunstancias de esta carta, Padre? Bien, pues es carta a los Corintios. Corinto es una ciudad, capital de la provincia romana de Acaya, una ciudad de las más grandes, la más grande en aquella época de Grecia. Su condición de puerto, tenía puerto al mar Mediterráneo y puerto cosmopolita, un puerto de una gran ciudad, y su prosperidad económica, donde hay puertos siempre hay buena economía, la habían convertido en un lugar proverbial por la inmoralidad de sus costumbres, ¿no? Siempre que hay una ciudad grande y puerto y demás, hay más inmoralidad, hay más corrupción y hay más sexualidad y demás, ¿no? Entonces eso pasaba también en Corinto. Durante el segundo viaje misionero, Pablo permaneció allí más de 1 año y medio, ¿no? Estuvo un buen tiempo en esa comunidad. Prácticamente él la fundó y la dejó bien preparada para después, ¿no? Cuando escribe la carta ya es una comunidad bien formada, bien constituida. Logró establecer esa comunidad entusiasta, fervorosa, como nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 18. Pero fue precisamente en Corinto donde alcanzó su punto más crítico la confrontación del cristianismo naciente con el pensamiento y las costumbres paganas. Era totalmente contraria a las costumbres paganas al nuevo cristianismo, y había una fuerte confrontación, y apenas Pablo se alejó de esa comunidad, comenzaron a surgir graves conflictos en esa comunidad. La llegada de Apolo, que nos cuenta el libro de también el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, y de otros predicadores cristianos que se presentaban como emisarios de principalmente Pedro, dividió profundamente a la comunidad, provocando la formación de bandos rivales entre sí, ¿no? Dentro de la misma comunidad. Muchos cristianos no se habían despojado suficientemente de las costumbres paganas, de donde venían, y caían fácilmente en lo que tenían antes también, el libertinaje moral, ¿no? Las asambleas litúrgicas estaban perturbadas por la escandalosa división entre ricos y pobres y demás de distinta mentalidad, o por formas de exaltación teñidas de paganismo. Algunos confundían el Evangelio con la sabiduría puramente humana, que era lo más típico en esa cultura griega de esa época, y otros incluso negaban la misma resurrección de los muertos, no lo lograban entender y lo negaban. Advertido de estos abusos que se estaban dando en la comunidad después de Pablo ya retirarse a otros lugares, entonces Pablo envía su primera carta a los Corintios, saben que hay 2, para restablecer el orden y responder a las preguntas que se le habían hecho, ¿no? Habían comunicado a Pablo y ante tantos problemas, eran
Cada problema era pregunta clave para Pablo y Pablo tenía que contestar a esas preguntas que le hacían de acuerdo a cada uno de los problemas. Entonces, esa fue la razón de la carta. Con su mirada penetrante, él va exponiendo grandes temas doctrinales a propósito de varios asuntos de orden práctico. Algunos de ellos aparentemente sí, insignificantes, algunos no tienen mucha importancia, pero Pablo responde a todos. Ningún otro escrito del Nuevo Testamento nos muestra de una manera tan concreta la vida de una comunidad y su situación, especialmente ante el paganismo. Por lo tanto, es una carta extraordinaria para conocer un poquito la realidad de aquel primer cristianismo, de aquellas primeras comunidades cristianas y de los problemas que les aquejaban nada más comenzar a formar esas comunidades. Y nos ilumina a nosotros porque estos problemas que tuvieron ellos los seguimos teniendo muchas veces nosotros también en nuestras propias comunidades cristianas, en nuestras propias familias y demás, y por lo tanto cada una de las respuestas son válidas para aquella época y también para hoy. Muy bien, Padre Roberto, ¿y qué relación tiene Pablo con la comunidad de Corinto? Bien, pues la ciudad de Corinto se encuentra al sur de la península de Grecia, hemos dicho que prácticamente era una ciudad de la más grande de Grecia, entre los mares Adriático y Egeo. El Mediterráneo se divide en varios mares, y entre los dos está Grecia, el mar Adriático y el mar Egeo. En aquel tiempo era paso obligado para muchas rutas comerciales y lugar abierto a todo tipo de personas, de modas y de cultos religiosos. Era paso del mundo comercial sobre todo, pero ahí se mezclaba pues todo, ¿no? La religión incluso también. El apóstol Pablo llegó a esta ciudad hacia el año 50 más o menos después de Cristo. Proclamó allí el Evangelio durante año y medio aproximadamente y a su partida dejó organizada una floreciente comunidad cristiana. Cuando estaba él, pues estaba fuerte y sólida esa comunidad con su presencia. Pero muy pronto comenzaron a surgir dificultades internas por la variedad de grupos sociales, por las envidias, por las rivalidades y demás. Pasa a veces en nuestras parroquias también, sobre todo aquí cuando en el campo hay parroquias que no ha habido sacerdote, o ha habido, después se ha ido y se queda la parroquia sin sacerdote, quedan laicos, quedan catequistas y demás a cargo de la parroquia y comienzan a surgir los problemas, ¿no? Siempre la presencia de un sacerdote, siempre la presencia de un consagrado dedicado al 100% al servicio de esa comunidad es esencial, ¿no? Entonces se fue Pablo y comenzó un poquito pues estos problemas de diversos tipos. Pablo acudió personalmente a Corinto más de una ocasión y envió a sus colaboradores, sobre todo Timoteo y Tito, para poner paz y tranquilidad. Él mismo fue personalmente en varias circunstancias, pero después no podía ir él y enviaba a los de más confianza, ¿no? Y los de más confianza que resaltan un poquito es Timoteo y Tito, a quienes les escribe también cartas, para poner la paz y la tranquilidad. Los desvelos del apóstol por los cristianos de Corinto han quedado reflejados en la amplia correspondencia epistolar que mantuvo con ellos con el propósito de encauzar su fe y solucionar los problemas concretos que amenazaban con destruir aquella comunidad. Padre Roberto, ¿cuáles serían esas peculiaridades y la estructura de la carta de los Corintios? Bien, pues Pablo escribió esta primera carta a los Corintios probablemente desde Éfeso, ¿no? Otra comunidad que también, a la cual también escribe, pero en la cual estaba cuando le urgía pues con escribir a esta comunidad. Y en la primera mitad del año más o menos 56, ¿no? 56 después de Cristo. Su valor histórico es grande por los datos que nos proporciona sobre cómo funcionaban aquellas primeras comunidades cristianas y sobre los proyectos apostólicos de Pablo en esta comunidad.
Nadie ha puesto en duda la autenticidad paulina, ¿no?, de esta carta, que junto con la segunda a los Corintios, con Gálatas, con Filipenses, nos proporciona un magnífico punto de referencia para tratar el perfil humano y apostólico de Pablo, ¿no? Con estas cartas conocemos más, pues, cómo era Pablo. Escrita en un estado de ánimo sereno, tranquilo y concentrado, su estilo presenta una gran variedad de tonos que hacen de ella uno de los escritos más valiosos, literalmente hablando, del Nuevo Testamento. Atendiendo a los distintos temas que trata, podemos establecer la siguiente división o estructura, ¿no?, de esta carta. El primer capítulo, primeros 9 versículos es el saludo con que comienza todas las cartas y un poquito de acción de gracias por la marcha de la comunidad. Del capítulo 1, versículo 10 al 4, nos habla sobre las divisiones que hay en la comunidad, ¿no? Esas divisiones que hemos hablado antes por distintas circunstancias. Entonces, el primer tema que trata, vamos a decir, es sobre esas divisiones y dándole soluciones, cómo tienen que reaccionar en la comunidad para solucionar esos problemas de divisionismo interno dentro de la comunidad. Los capítulos 5 y 6 habla sobre algunos desórdenes que hay en la comunidad, desórdenes y sobre todo de inmoralidad, ¿no?, fuertes, a veces algunos de ellos bastante grave, y los va tratando poco a poco. En el capítulo 7 al 11 es otra parte que habla de problemas también concretos que hay dentro de la comunidad. Le han escrito a Pablo, le han mencionado, pues, una serie de problemas, y él poco a poco va contestando cada uno de esos problemas, les va dando una solución. Entonces, problemas ya concretos, específicos, que después los veremos un poquito más detenidamente, son los capítulos 7 al 11. Después, en la otra parte más es del capítulo 11 al 14, del 11 al 14. Son problemas en la misma asamblea litúrgica. Cuando se reúnen para celebrar la liturgia, proclamar la palabra, explicarla, incluso celebrar la Eucaristía, eran las asambleas litúrgicas con celebración de la fracción del pan, que era la Eucaristía. Entonces ahí había ciertos problemas también, y va contestando uno por uno y dando solución, cómo tienen que cambiar y corregirse y hacer que esas asambleas sean más dignas, ¿no? Y después la última parte, vamos a decir, capítulo 15, ese es el capítulo 15, un poquito largo, 58 versículos, habla sobre la resurrección de los muertos. Había comenzado a dudar un poquito de esa resurrección, y entonces Pablo, va a dejar bien en claro que la resurrección de los muertos es un hecho gracias a la resurrección de Jesucristo, y que la resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, y que por eso tenemos que creer en esa resurrección. Y termina ya, pues, la carta con una breve conclusión, que es el capítulo 16, una breve conclusión en la cual, pues, también va a tratar algún problemita interesante. Esa es un poquito la división que hay, ¿no? Son varias partes, porque son varios los problemas que trata, de diversa índole, y por eso se divide esta carta así. Es un poquito larga, 16 capítulos, pero cada uno de ellos a cual más interesante. Así es, Padre Roberto, y como ya nos comenta, hay problemas que se presentan, pero también hay soluciones en cuanto a los que nos dan en esta carta, ¿no? Sí, podría ser un poquito la enseñanza general de la carta para nosotros, ¿no? Esta primera carta a los Corintios no tiene un solo tema central, ya hemos dicho que hay muchos temas, un tema central y dominante, sino situaciones diversas que exigen al apóstol respuestas también diversas y particulares. Tras las orientaciones concretas se esconden siempre principios cristianos válidos
para todo tiempo. O sea, esos consejos que da Pablo se convierten prácticamente en doctrina y son válidos también para hoy. Así, frente a la división creada en la comunidad, como si el cristianismo fuera una escuela de sabiduría humana, lo típico de los griegos, pues Pablo afirma que la única sabiduría está en el misterio de la cruz del Señor. La sabiduría no es la de los libros, no es la de la filosofía o el conocimiento de las cosas, sino que la verdadera sabiduría la tenemos en conocer a Jesús. El Señor es la verdadera sabiduría. Ante los valores propios de una sociedad hedonista, donde se confunde libertad con libertinaje, libertad es hacer libremente uno lo que debe hacer, pero libertinaje es hacer lo que le da la gana, y cambia, ¿no? Entonces aclara la diferencia y se proclama que todo en el ambiente griego pues se hablaba que todo era lícito, que todo se permitía, ¿no? Pablo recuerda que las cosas no son así, porque el cristiano es una nueva criatura y es un templo de Dios, y como templo de Dios, su cuerpo es templo de Dios, su cuerpo tiene que respetarlo, tiene que cuidarlo, moralmente y en todos los aspectos, ¿no? Ante los problemas suscitados por la asistencia a banquetes paganos, donde se comían carnes sacrificadas a los ídolos, Pablo pronuncia una magnífica lección de moral práctica sobre el deber de no ser ocasión de pecado para nadie y sobre la primacía absoluta del amor. Ante todas esas idolatrías y todos esos cultos rendidos a los dioses y las comidas que se realizaban, se sacrificaban animales y después los comían, ¿no? En asamblea, y ahí se había pues un montón de abusos también, Entonces, ante esa situación, Pablo va a dejar bien en claro que por encima de todas esas costumbres y demás, lo principal que tienen que cumplir los cristianos es la práctica del verdadero amor, el amor a los hermanos, no en fiestas y cosas, sino el amor en ayudar en sus necesidades y demás, el amor mutuo, ¿no? Ante la increíble degeneración a la que había llegado la misma celebración de las asambleas litúrgicas, la celebración de la Eucaristía en aquella época, que era incipiente, estaba comenzando, llamaban la fracción del pan, y se recibía la comunión, el pan se recibía como comunión. Pablo hace una encendida defensa de la fraternidad cristiana como condición previa para celebrar correctamente la Eucaristía, cuya institución rememora detalladamente. Entonces va a hablar de cómo se instituyó la Eucaristía, qué es la Eucaristía, cómo Jesucristo la instituyó y cómo es algo elemental para nuestra vida cristiana y cómo tenemos que celebrarla en comunión. Es la comunión del cuerpo de Cristo, pues la comunión con los hermanos, común unión con los hermanos, es la fraternidad, es la comunidad que se reúne para compartir los mismos, la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo y tantas otras cosas, y tiene que prevalecer sobre todo eso un orden. En esas celebraciones son las celebraciones más importantes que tienen las comunidades cristianas primitivas y tiene que celebrarlas con dignidad, en orden, igual que ahora pues tampoco podemos celebrar la Eucaristía de cualquier manera y en la Eucaristía convertirla a veces la convertimos en un teatro, a veces convertimos la Eucaristía en un teatro y en un querer hacer reír a la gente con chistes y cosas que no son del momento, desvirtuamos un poquito lo central de la Eucaristía, que es serio siempre, es nuestro encuentro con Jesús y del encuentro con el hermano, con los hermanos. No es un momento para chistes, no es un momento para folclore, no es un momento para hacer teatro, hay que saber distinguir. Ya había estos errores en tiempo de Pablo y Pablo los corrige, ¿no? Es importante esta corrección y es muy válida para nosotros. También, finalmente, ante las dudas que algunos corintios manifestaban
ante la resurrección de los muertos, dudas, Pablo parte de la resurrección histórica de Jesucristo para afirmar de manera inequívoca la resurrección de los cristianos. Cristo resucitó y los que creemos en Cristo también vamos a resucitar. Eso es una seguridad que no tenemos que poner nunca en duda. Ahora, Padre Roberto, vamos a tratar de esos temas centrales de esta carta, y una de ellas es cómo eran esas divisiones en la comunidad de Corinto, Padre. Bien, pues en la iglesia de Dios que residía en Corinto, en esa ciudad de Corinto, la comunidad, habían surgido profundas divisiones. Los bandos o partidos que se habían formado no propugnaban herejías o cismas importantes, ya que todos asistían a las mismas asambleas litúrgicas y todos participaban de la misma cena del Señor. Se trataba más bien de grupos antagónicos que se declaraban partidarios, unos de Pedro, otros de Pablo y otros de Apolo, que lo había enviado Pedro. De la misma manera que los griegos también se adherían a su maestro de sabiduría o a su filósofo preferido. Eso era la costumbre de los griegos en forma pagana. Había filósofos y cada uno buscaba a su filósofo o el ideólogo que más le convenía, el sabio que más le convenía, tenía sus favoritos. Pero aquí también en la comunidad cristiana de Corinto habían tenido preferencias por algunos predicadores de la palabra. Tan importante era Pedro como Pablo como Apolo, pero creo esa división. A primera vista estas rivalidades podían parecer normales e inevitables, pero como lo son en cualquier grupo social. Pero dentro de la Iglesia las divisiones revisten una especial gravedad. En la Iglesia no se debe haber estas divisiones ni internas ni externas. La lucha partidista entre aquellos que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, el único Señor de todos, es un verdadero contrasentido. No porque haya sido bautizado por Pedro, Pedro va a ser el centro de mi vida cristiana. El centro es Cristo siempre, y siempre será Cristo. Pedro, Pablo, Apolo, como los demás predicadores de la buena noticia y los que bautizaban, son simples servidores de un mensaje que no les pertenece. El mensaje no es de Pablo, el mensaje no es de Pedro ni de Apolo, el mensaje es de Jesucristo. Un solo mensaje es el que nos une a todos. Una vez cumplida su misión, estos apóstoles tienen que desaparecer para dar lugar al centro, que es Jesucristo. Eso deja bien claro Pablo. Esta reflexión podría haber bastado para poner punto final a los celos y discordias, pero Pablo va al fondo de la cuestión. Al comportarse de esta manera, los diversos grupos, incluidos sus propios adeptos, habían abandonado de hecho el mensaje de Cristo crucificado y lo habían sustituido por una sabiduría puramente humana. Pablo, Pedro, Apolo, puramente humanos. Por eso no se pone a discutir sus puntos de vista o sus tendencias, ni da la razón a unos contra otros, sino que contrapone vigorosamente, esta es la gran enseñanza, el mensaje de la cruz a la sabiduría de este mundo. Es más importante el mensaje de la cruz que nos trae Jesucristo que cómo dé ese mensaje Apolo, Pablo o Pedro o quien sea. Entonces, por encima de todo es el mensaje de la cruz, que se contrapone a la sabiduría de este mundo. La fe no puede estar fundada en la sabiduría de los hombres o cómo predican los hombres, ¿no? Sino en el poder de Dios que está en Jesucristo. Muy bien, Padre. ¿Y qué abusos o qué desórdenes había? Pues otro segundo importante problema era de la idolatría. Después de la partida de Pablo, la comunidad de Corinto había crecido en forma sorprendente, pero la conversión a la fe cristiana no había transformado repentinamente a los creyentes, y algunos llevaban una conducta indigna, sobre todo
en el terreno sexual. Pablo los denuncia enérgicamente. Una cosa, dice Pablo, es la gloriosa libertad de los hijos de Dios y otra muy distinta, el libertinaje. Su exhortación se funda en la condición del cristiano y las exigencias de la vida nueva según el Espíritu. Y dice Pablo, ¿no saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Eso es lo esencial, ¿no? Entonces, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, somos miembros del cuerpo de Cristo, por lo tanto, nuestros cuerpos deben ser respetados y cuidados contra toda indecencia o libertinaje sexual. Al mismo tiempo, no sin cierto sarcasmo, el apóstol reprocha a los corintios su incapacidad de resolver los conflictos surgidos dentro de la comunidad entre los que han sido purificados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo. La mera existencia de estos conflictos es ya un escándalo para la comunidad, pero más escandaloso es cuando estos cristianos recurren a los tribunales paganos para solucionar estos conflictos, en lugar de buscar siempre la solución dentro de la misma comunidad a nivel fraterno, ¿no? Corrección fraterna, con respeto, y los problemas internos pues que se solucionen internamente. Eso es también, este consejo de Pablo pues es interesante hoy día, porque a veces también surgen problemas graves dentro de nuestras comunidades, ahora que hay tanto eso, el abuso sexual a los niños y demás por parte de a veces sacerdotes u obispos, lo que sea, pues que lo interesante es que eso se solucione internamente. Sí, también tiene que juzgarlo pues exteriormente y a nivel civil, pero entre hermanos primero buscar la solución dentro de nuestra propia comunidad. Dentro de esos temas centrales, Padre Roberto, está lo que habla también Pablo sobre el matrimonio. Sí, pues estamos tratando pues los puntos esenciales que Pablo responde a las preguntas de la comunidad de los corintios, y uno de los problemas que surgió también es referente al matrimonio y al celibato. Algunos fieles de Corinto propugnaban el celibato como una única forma de vida evangélica. Había hablado Pablo de la importancia del matrimonio, de la importancia de no casarse y de entregarse a Dios. Decía que eso era mejor. Entonces muchos lo interpretaron mal, diciendo, entonces el matrimonio no conviene, no es bueno, mejor es mantenerse célibes, mantenerse solos, ¿no? Para servir a Dios. Pablo, en cambio, va a dejar bien claro que defiende el matrimonio como el estado más común y más normal de los seres humanos. El matrimonio es lo más normal. El celibato es una vocación, que para vivirlo hay que tener vocación y tiene que ser llamado por Dios el que lo quiera practicar, ¿no? Entonces, lo hace Pablo con la misma firmeza con que antes él mismo se había opuesto al desenfreno sexual y demás, ¿no? Al mismo tiempo, elogia la virginidad, sí, elogia la virginidad como el camino más adecuado para consagrarse plenamente al servicio de Dios, ciertamente. Pero eso no quita que el matrimonio y que la vida consagrada a la virginidad son llamadas de Dios, y el que llama a un estado de vida es Dios, y hay que estar atentos a ver a mí a qué me llama Dios. Me llama el matrimonio, pues busco matrimonio, ¿no? Y vivo bien mi matrimonio, como tiene que ser, con dignidad, con libertad, pero también con exigencias, lo que exige el matrimonio. Que quiero consagrarme al Señor, pues muy bien, virginidad, el celibato, pero también lo vivo con dignidad, como debe ser, y de acuerdo pues lo que quiera vivir cada uno, ¿no? O la vida religiosa, la vida consagrada y demás. Entonces, Pablo va
a dejarlo bien en claro que el matrimonio sí es importante y que es una vocación más que a la que Dios llama, y que el celibato es otra vocación que hay que también pues darle su importancia. Mejor, dice, es que cada uno viva, dice Pablo, que cada uno viva en conformidad con el don recibido de Dios. Si Dios me ha dado el don de ser un buen esposo o una buena esposa o un buen padre y una buena madre, pues a ejercer ese don que he recibido de Dios. Si Dios me da el don de la vida religiosa y consagrada al servicio de los demás, pues a vivir intensamente ese don. Si me da otro tipo de don, el que sea, pues vivir ese don que Dios me ha dado. Vivir siempre conforme a lo que Dios me dé, a lo que Dios me esté llamando. El mismo Pablo advierte a sus destinatarios que no todas las directivas tienen el mismo valor y la misma autoridad. Cuando se trata de un mandamiento del Señor, la orden es absoluta, hay que obedecer ese mandamiento del Señor. Por el contrario, siempre que el apóstol habla en su propio nombre, lo hace como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Y simplemente da consejos y aclara que su consejo deja a los cristianos un margen de libertad. Yo aconsejo esto, pero cada uno tiene libertad para escoger la vocación que se sienta más llamado, ¿no? Yo aconsejo, pero dar un consejo no quiere decir que eso sea una ley y que sea obligatorio seguir ese consejo. Eso deja bien claro Pablo. Entonces, deja bien, el matrimonio es importantísimo, es fundamental y es lo más normal en la vida. Por eso, que esté casado, que no se separe, que sigan con su mujer, con sus hijos y demás. El que se ha consagrado, que viva su vida consagrada. Que cada uno viva de acuerdo a la vocación que ha recibido de parte de Dios. Y con libertad tenemos que elegir un estado u otro, ser siempre libres. Muy bien, padre. ¿Y cuál era el problema con los ídolos? Sobre los ídolos, pues claro, ya es un tema que ha quedado un poquito ya anticuado, no es tan importante. Estos otros, el matrimonio, el celibato, el libertinaje sexual, la sexualidad y demás, son temas superactuales de hoy, ¿no? Lo de los ídolos ya no es tanto, ¿no? Por eso todos los temas que aborda Pablo en estas cartas tienen una raíz común, todos vienen con una raíz común. Cómo mantener la fidelidad al mensaje evangélico y a las exigencias de la vida cristiana en medio de un ambiente adverso, tanto en la sexualidad como en el matrimonio, como en el celibato, como en lo de los ídolos. Es lo mismo, cómo ante la situación que vive esa comunidad, que es el paganismo, cómo afrontarlo, ¿no? Y cómo responder. Un caso práctico de esto era en ese momento el de la carne sacrificada a los ídolos. La cultura griega tenía ídolos, cantidad de ídolos, y a todos esos ídolos les hacían fiestas, y en esas fiestas sacrificaban animales, se cocinaban se asaban esos animales, pero eso, después de asado, esos animales se consumían. Parte daban a los sacerdotes, parte daban a las autoridades, y parte era para el pueblo, y lo compartían todos. Y era unos banquetes que se daban en honor de los dioses, de los ídolos. Entonces, lo que Pablo quiere explicarles a los que ya son cristianos, que ya no están dedicándose a los ídolos, que tampoco se imbuyan, mezclen en estas fiestas a los ídolos, que si pueden comer esa carne, no hay ningún problema en comerla, con libertad se puede comer o no comer, pero no comerla como la comen los que creían en los dioses falsos, no como un acto religioso, sino simplemente como un acto social, que me invitan a comer en este banquete, pues vamos y comemos, no pasa nada, no hay ningún animal o ninguna carne impura, todo se puede comer, pero siempre sin perder la conciencia de que lo central es nuestra relación con Dios, con Jesucristo, único Dios, y con Jesucristo. No nos mezclamos en las ideologías o creencias del politeísmo de los que creen en estos dioses falsos, y menos pues esas fiestas casi siempre terminaban en desenfreno sexual y tantas cosas y corrupciones y demás. Entonces, no involucrarse en eso, no a lo negativo,
pero simplemente un compartir con los hermanos que nos han invitado, eso no rompe ninguna ley cristiana. Se puede participar con libertad, cada uno elija si participa o no, pero saber participar de forma neutral en ese sentido, sin identificarnos con la religiosidad y fanatismo de aquellos habitantes de Corinto, ¿no?, que eran ciertamente paganos. Así es, padre. Para poder concluir, ¿nos puede hablar o qué nos puede decir sobre los temas que trataban, ¿no?, como lo que eran las asambleas litúrgicas, los carismas, la resurrección de los muertos? Sí, hay estos dos temas o tres últimos que trata Pablo, que son importantes también para nosotros hoy. Lo de las asambleas litúrgicas, esas reuniones creaban a veces no pocos problemas en la iglesia de Corinto. Algunos no eran tan importantes, como el uso del velo por las mujeres y demás, que aquí también se dio antiguamente. Otros, en cambio, eran sumamente graves, como los desórdenes y abusos inducidos en la celebración de la Eucaristía. En cuanto a lo primero, Pablo prefiere no entrar en discusiones y aconseja atenerse a la costumbre, ¿no?, las costumbres con respeto. En respecto a lo segundo, él dirige una severa advertencia a la comunidad, dejando bien en claro el carácter profundamente fraternal que debe tener la cena del Señor. La cena del Señor, que es la Eucaristía, que son las asambleas litúrgicas, que es la celebración de los demás sacramentos también. Cuando vamos a la iglesia, pues ya en aquel tiempo creaba divisionismo, porque se hacía preferencias a los más ricos, a los más poderosos, primeros puestos, y etcétera, etcétera. Y después no se vivía una igualdad entre los hermanos, ¿no? Los más ricos eran más importantes y tenían puestos separados, y los más pobres estaban arrinconados, lo que sea. Eso es lo que ataca Pablo, esa desigualdad, esas discriminaciones y demás. Y después que a la liturgia se va a celebrar la liturgia, no se va a hacer otras cosas. A la misa, hoy día también se va a participar en la misa, escuchar la palabra, escuchar las oraciones que se dicen en la misa, y a compartir con todos el cuerpo de Cristo, la comunión, dar gracias, alabar, cantar, etcétera. Pero no se va a otras cosas, no es un teatro, no es folclore y demás. Entonces Pablo deja bien en claro eso, que las asambleas tienen que ser para encontrarnos con el Señor y encontrarnos con el hermano de tú a tú, como hermano, iguales. No importa la clase social que tenga, más rico, más pobre, o qué color tenga, no hay discriminación, o no debe haber discriminación en ninguna de estas celebraciones. Es una reunión de hermanos y de iguales. Eso deja Pablo bien sentado, y ojalá eso también lo aprendamos en nuestras celebraciones de hoy. Otro asunto eran los dones que reciben mucha gente, donde lenguas, de hablar, de traducir las palabras de Dios, de predicar, de dar catequesis, de tocar la guitarra, de cantar. Son dones que nos da el Espíritu Santo, y deja bien en claro Pablo que todos los dones que recibimos por parte del Espíritu Santo, todos son para beneficio de la comunidad, no para beneficio propio. A mí me ha dado el carisma, el don de cantar, y canto en mi casa para mí solito. No, pues, canto para toda la comunidad. Que me ha dado el don de predicar, predico a toda la comunidad. Que me ha dado el don de dar catequesis, doy catequesis a toda la comunidad. No hay que hacer el servicio de un don, no es para sí mismos, para enriquecerme yo, beneficiarme yo, sino que siempre sea para ponerlo a disposición de toda la comunidad. Después hay un tema también muy importante, la resurrección de los muertos. El cristianismo predica que Jesucristo resucitó, murió, resucitó para tener vida nueva y para darnos vida nueva. Y los que creemos en Jesucristo, pues igual, morimos con Él, morimos como Él, para resucitar como Él a una vida nueva. Eso se empezó a poner en duda en aquella comunidad de Corinto, porque se dejaban influenciar más por el paganismo, que no habla de resurrección, ¿no? A veces hay algún tema de eso, pero muy confuso. Entonces,
se mantenían un poquito en la ideología anterior a que habían vivido del paganismo y comenzaban a desconfiar de eso de la resurrección de los muertos, que una vez que uno muere ya... Y claro, la resurrección no es que vayamos a recoger nuestro cadáver y por arte de magia darle vida. La resurrección de Jesucristo fue recuperar el cuerpo, su cuerpo, pero glorioso, transformado. No era un cuerpo igual. Recuerden que María Magdalena no lo reconoce. Los discípulos no lo reconocen, creen que es un fantasma. Dicen, soy yo en persona, tóquenme. Es él, es el mismo cuerpo, pero glorificado, glorioso, transformado, la transfiguración, ¿no? Se transfigura en cuerpo glorioso. Nuestro cuerpo también lo vamos a recuperar, pero no va a ser un cuerpo como el que tenemos ahora, físico, humano. Va a ser un cuerpo glorioso, totalmente transformado. Por lo tanto, es una vida nueva. La resurrección no es reencarnación o tomar otro cuerpo, no, nuestro mismo cuerpo, pero glorioso, con vida nueva, con una forma, una dimensión totalmente nueva, que es distinto a la que vemos en nuestra condición física actualmente. Entonces, eso es lo que quiere dejar bien claro San Pablo. Una idea central de la fe de los cristianos es creer en la resurrección. Si Cristo murió y resucitó, nosotros también creemos que moriremos y resucitaremos. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe no tiene sentido. La fe nuestra tiene sentido por la resurrección de Cristo. Que Jesucristo vence al pecado y vence a la muerte resucitando. Y resucitando nos da vida nueva, vida gloriosa. Y es el final de nuestra vida. No es el final, sino lo que nos viene después. Entonces, nuestra fe se fundamenta en eso, que también vamos a resucitar, a recuperar nuestro cuerpo, pero glorioso, no un cuerpo físico y sufriente como el de ahora. Será un cuerpo ya sin enfermedades y sin dolor, será un cuerpo glorioso y plenamente feliz, totalmente distinto al de ahora. Entonces esa es la resurrección en la cual creemos, y Pablo lo deja bien en claro en esta carta, ¿no? El fundamento de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Y después ya pues termina así la carta. Son distintas las enseñanzas que hemos ido recordando, claves fundamentales que son válidas también para hoy. Muchas de ellas tan actuales como lo eran en aquella época, porque el ser humano sigue siendo el mismo y tenemos las mismas debilidades y tenemos las mismas dificultades y tenemos que también buscar las mismas soluciones. Tenemos ya dadas esas soluciones, hace falta que las pongamos en práctica en la vida diaria cada uno. Aprendemos esto para ponerlo en práctica. Este curso que estamos dando de todos los libros, todas las enseñanzas de cada libro, no es para aprender más y conocer más, sino para ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, y eso es lo que yo pretendo al dar este curso y al dar estas explicaciones, y lo que pretende la Iglesia y pretendemos todos. Así que a ponerlo en práctica y a seguir adelante, a vivirlo, ¿no? A hacerlo vida. Gracias a todos, y concluimos de esta manera el curso de hoy. Muchísimas gracias, Padre Roberto Armas. Y pues invitar a todos nuestros oyentes, a todos nuestros televidentes también, que compartan esta enseñanza que hoy nos ha podido compartir el Padre Roberto Armas Agustino Recoleto aquí en Curso Bíblico. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.